Gracias, Alicia. Ya voy a ver si eres de la CIA, Alicia, porque sabes más cosas de mi vida que yo mismo. Ya hasta me había olvidado lo del Guamo y eso. Pero te agradezco muchísimo tus palabras que me han emocionado profundamente. Como me emociona estar en este escenario, en este sitio histórico, parte de la historia latinoamericana, los que estudiamos economía, la gente de mi generación, pues necesariamente teníamos que estudiar la escuela cepalina, el estructuralismo y todo el aporte que dio de la posguerra para el desarrollo de nuestra América, y que algunos dicen que fueron políticas que fracasaron. No fracasaron, fueron mal implementadas. Si esas fueron las políticas con que se desarrollaron la inmensa mayoría de los países hoy llamados desarrollados, la teoría de la industria infantil, una protección adecuada hasta que esa industria tenga economías de escala, alcance niveles adecuados de productividad, competitividad, un adecuado manejo de los mercados nacionales, y por la mala implementación de esas políticas, como siempre América Latina con su característica inestabilidad y con todo respeto podríamos llamar hasta inmadurez, se fue de un extremo al otro, ¿no? De confiar en los mercados a confiar absolutamente como dogma de fe en esos mercados, tal vez de exagerar la intervención del Estado a minimizarlo, tener políticas de fomento productivo, industriales explícitas, a dejarlo todo a la entelequia del mercado. Y bueno, ahí están las consecuencias, ojalá aprendamos de la historia. También me ha emocionado mucho y lo tenía en la intervención y lo borré para dedicarme solamente a la parte económica, aunque como decía Alicia, no es una economía convencional, no les voy a hablar de números, de cifras, algo diré, pero les voy a hablar de relaciones de poder, ¿no? Y John Kenneth Galbraith, economista de Harvard, canadiense él, que vivió más de 90 años y sabía más por viejo que por economista, decía en su artículo El poder y el economista útil, que el economista que hace abstracciones en las relaciones de poder es un completo inútil y que la teoría económica ha omnibilizado la capacidad de entendimiento de los economistas. Y vaya que sí tenía razón el viejo Galbraith. Y me ha emocionado mucho ver tus referencias a la doctrina social de la Iglesia, que sí forma parte fundamental de mi formación como economista, como político. Y cómo extrañamos a esa Iglesia de los años 60, ¿verdad? Con su teología de la liberación, con su doctrina revolucionaria, que clamaba por la justicia, que decía que el reino de Dios hay que construirlo aquí, en la tierra. Esa Iglesia latinoamericana con sus conferencias de Puebla, Medellín, donde decía que la pobreza es un insulto a la dignidad humana. ¿Cuánto la extrañamos? Sobre todo ahora que vemos por demasiados lugares esa iglesia más bien enfocada en ritos, en cuestiones de moral personal. Muchas gracias por tus palabras, Alicia. Tus palabras junto a estar en este escenario, junto a estar a tan selecto auditorio, realmente me tiene muy emocionado y muy nervioso. Así que muchas gracias, presidente Elwin, por venir a esta conferencia. Espero no desilusionar, don José Miguel. Un abrazo a los señores embajadores, a ti Alicia, a los funcionarios de la CEPALA, a los queridos jóvenes estudiantes, me vieron que había algunos estudiantes secundarios, y a todas y a todos. Bueno, creo que había una falla en agenda porque nos dieron una hora para esta conferencia y ya pasó media hora. Va a ser imposible que exponga en media hora. Además que quisiera, como siempre, ¿no?, al final abrir el foro más amplio, abierto, libre, flexible, de preguntas y respuestas. Si ustedes no tienen inconveniente, para mi siguiente actividad era otra actividad que deseaba hacerla hace mucho tiempo. No sé cómo antes no he conocido la CEPALA, Alice, imperdonable en todas mis visitas a Chile. Pero también voy a realizar una actividad que quería hacerla hace mucho tiempo. Después vamos a visitar la tumba del presidente Salvador Allende. Si pueden decir para que me esperen unos 30, 45 minutos y poder con más calma realizar esta conferencia, transmitir algunas ideas y, en lo posible, luego tener un intercambio de preguntas y respuestas, o al menos de preguntas, no sé si podría responder, ¿verdad? Y les decía que me iba a enfocar en temas económicos, pero no una economía convencional, una economía que nos habla de política, relaciones de poder, porque si economía es ciencia social, tiene que entender la sociedad humana, y queremos, como que se estorba la sociedad, sus relaciones de poder, la cultura, sus influencias, y queremos hacer economía en un vacío de fuerzas, y eso es absolutamente inútil. Bueno, quiero agradecerle a la CEPAL por esta invitación,
que le hemos titulado Los desafíos de América Latina en el siglo XXI. Algunas de las ideas que voy a exponer en este foro ya las he dicho en otras intervenciones. Tú estuviste en mi informe a la Nación, ¿no? Muchas de las cosas que dije en ese informe las voy a presentar también el día de hoy. Y quiero ante todo empezar diciéndole que es motivo para nosotros, los ecuatorianos, el gobierno de la Revolución Ciudadana, motivo de profunda alegría constatar cómo la unidad se forja en nuestra región, encarando de manera conjunta los problemas seculares que nos han caracterizado, aunque algunas veces sí hay todavía demostraciones inamistosas entre países hermanos, como ayer el 1-0 de Universidad de Chile a mi equipo en Melega, en Guayaquil. Tengo un dolor muy fuerte aquí, una ciática casi me impide venir, pero más fuerte el dolor del alma al ser eliminados en nuestra propia tierra, ¿no? No hay que ser desconsiderados tampoco. Bueno, verdaderamente, queridos amigos, queridas amigas, vivimos un cambio de época en Latinoamérica. No, no es una época de cambio, es un cambio de época, algo distinto. Vivimos una nueva era de dignidad, soberanía y búsqueda de equidad. Fíjense, aquí estamos en ACEPAL, con todos sus aciertos y errores. Toda la teoría cepalina, estructuralista, al menos era nuestra, era producto latinoamericano. Fíjense qué vergüenza para América Latina haberse dirigido sus políticas en las últimas décadas por un supuesto consenso de Washington, en el cual ni siquiera participamos los latinoamericanos. ¿De qué consenso hablábamos? Es decir, la crisis fue hasta la crisis de pensamiento propio, temer a pensar, a caminar por nuestros propios pies. Creemos que todo eso, gracias a Dios, está siendo superado en nuestra América. Pero vivimos tiempos en donde debemos enfrentar de manera conjunta nuevos desafíos políticos, económicos y sociales para consolidar en la región nuestra segunda y definitiva independencia. La región ha elevado su voz casi al unísono en contra de aproximadamente 3 décadas de dominio neoliberal que profundizaron entre otros efectos negativos, y esto no era otra cosa que ideología disfrazada de ciencia, nos lo presentaron como técnica, como el último avance civilizatorio, y no era más que ideología, ¿no? Que beneficiaba, como toda ideología, a ciertos grupos de poder, o a ciertos grupos al menos. Y profundizaron, entre otros efectos negativos, todas estas políticas, la desigualdad en la región. Y esas son palabras mayores en la región ya más desigual del mundo. Y con ello incluso socavaron la legitimidad de los sistemas democráticos. Alicia se refería a la inestabilidad política que había sufrido nuestro país antes de la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana. Los 3 últimos gobiernos antes del nuestro, democráticamente electos, no terminaron su periodo. En 10 años tuvimos 7 presidentes, pero no es que nuestros pueblos eran locos. Sencillamente se ofrecía algo distinto en campaña, se hacía lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor en el ejercicio del poder, no había soluciones para los problemas concretos de la gente y ese era el rompimiento democrático, no la formalidad de sacar o no un gobierno, era esa traición de hacer algo totalmente distinto de lo que el pueblo votó, aprobó en las urnas. América Latina fue la región donde se aplicaron con mayor fuerza las desastrosas políticas de ajuste estructural del llamado consenso de Washington. Y aquí hay buenas noticias también, ¿eh? En la última cumbre de las Américas, realizada en Cartagena, en la querida Colombia, donde Ecuador estuvo más presente que nunca, aunque no fuimos, se dijo, con todos los votos, excepción Estados Unidos, Canadá, más que votos, con todas las opiniones favorables, que debía ser la última cumbre sin Cuba, inexplicablemente excluida de la supuestamente cumbre de las Américas. Y eso marca una referencia histórica. Pasamos del consenso de Washington al consenso sin Washington. En todo caso, estas políticas del consenso de Washington trataron de destruir todo lo que significaba intervención estatal. Buscaron la privatización de gran parte de nuestro ya débil aparato público. Impusieron un aperturismo a ultranza, la neutralidad tributaria, la flexibilización, entre comillas, laboral, que no era otra cosa que un eufemismo para justificar la explotación laboral. Políticas que agudizaron de manera brutal la desigualdad que ya padecíamos. Permítame hacer mucha referencia al caso ecuatoriano, pero muchos de estos ejemplos fueron generalizados. Muchas de estas cosas fueron impuestas en toda América Latina. En el caso ecuatoriano, la peor crisis de la historia del país ocurrió en el año 1999.
crisis bancaria que produjo 2 millones de migrantes en apenas 3 o 4 años. Los más grandes profetas del neoliberalismo, la supremacía del mercado, la propiedad privada, etcétera, cuando entró en crisis la banca, no dudaron en marzo del 99 en realizar la mayor incautación de propiedad privada de la historia del país, al congelar, impedir que la gente retire su propio dinero y devolverlo solo un año después, cuando ya no teníamos Sucre, se había adoptado el dólar. En esa esquizofrenia que invade nuestros países ante esta clase de crisis, se confunden causas con efectos, no se ven la verdadera raíz de los problemas, ¿no? La raíz de ese problema era la incestuosa relación entre el poder político y el poder financiero. Todo se hizo en función de los bancos. Ya la ley ecuatoriana del año 94, si mal no recuerdo, prohibía que el Banco Central financie a la banca privada. En la Constitución del 98 se eleva a principio constitucional aquello, pero como ya se visoraba la crisis bancaria, se puso una transitoria, la 42ª, que decía, mientras se prepara todo para esto, en los próximos 2 años sí se puede dar crédito, porque sabían que iba a quebrar el sistema financiero y quería que lo pague toda la sociedad, aquello. Se promulgó la ley de garantía de depósitos, que no es una mala idea la garantía de depósitos, hay en muchos países, pero con corresponsabilidad. Pero aquí la garantía de depósitos cubría el 100% de los depósitos sin monto y hasta los depósitos en el extranjero. O sea, el mejor negocio era quebrar la banca porque todo pagaba el Estado. Y esa ley se promulgó en registro oficial un día antes de entregar el mayor banco al Estado. Es decir, las causas profundas de la crisis era ese poder político totalmente relacionado al poder financiero. Incluso el Banco Central, que por constitución tenía que mantener la estabilidad de la moneda, para dar crédito a la banca triplica la emisión monetaria. Y eso es lo que pulveriza el Sucre. Pero los genios de ese entonces llegan a la brillante conclusión de que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto de naciones del mundo y que no podemos tener moneda nacional. Y en lugar de atacar la raíz del problema, que va a ser un mensaje recurrente y la conclusión de esta intervención, que es las relaciones de poder, lo que hacen es eliminar la moneda nacional. Y les insisto, se congelan los depósitos en marzo del 99 en sucres. Si ustedes tenían 1 millón de sucres, el tipo de cambio era aproximadamente 10.000 sucres, tenían $100 en el banco y no pueden sacar su plata. Hubo suicidios, centenas de miles de personas tuvieron que abandonar el país, se quedaron sin trabajo, sin dinero para atención de salud, para el colegio de sus hijos. Ecuador no era un país de tradición de emigración y en 3 o 4 años nos salen cerca de 2 millones de ecuatorianos, de ellos unos 700.000 de la fuerza laboral, una verdadera tragedia humana. Y se les devuelve los depósitos solo un año después, un poquito menos que un año, en enero del 2000 ya adoptada la dolarización, pero a 25.000 sucres dólar. Es decir, ese millón de sucres que tenían 10 meses antes, que eran $100, ahora se convirtieron en $40. De esa forma, todos los ciudadanos financiamos la irresponsabilidad de los bancos. Esta verdadera catástrofe humana fue el producto del fundamentalismo neoliberal, porque esa crisis se produjo, la causa remota fue la desregulación que se dio, el cambio en la ley de instituciones financieras que se dio en 1994, en pleno auge neoliberal, bajo la premisa de que los actores financieros iban a autorregular por medio de la competencia, que el mercado lograba todo, el mito del libre mercado y la mano invisible. Y lo reguló también, que nos llevó a esta catástrofe económica, social, humanitaria que se inició en el año 99. Ahora es el mundo entero el que está sufriendo las consecuencias de la falta de control de los mercados financieros. Y desde un punto de vista más estructural, las consecuencias de haber convertido a nuestras sociedades, esto es muy importante. El error tradicional de la izquierda fue negar el mercado. El mercado es una realidad económica, es innegable. Pero una cosa es tener sociedades de mercado, es decir, donde comunidades, vidas y personas son sometidas a los caprichos de la entelequia llamada mercado, y haber renunciado a ser sociedades con mercado, es decir, donde la acción colectiva pueda regular y controlar el mercado para que ésta rinda los frutos socialmente deseados. El mercado es un buen siervo, pero es un pésimo amo. Y uno de los problemas que está en la raíz de la crisis del mundo actual es que ese mercado se ha convertido en amo de sociedades, vidas y personas. Y todo está, si está en función del mercado, en función
del gran capital y sobre todo del capital financiero. Si aquí hay estudiantes de economía, yo les pido que hagan un análisis subjetivo de todas las leyes que se promulgaron en los últimos años en nuestra América y que venía esa burocracia internacional financiera, Fondo Monetario, Banco Mundial, a presentárnosla como técnica, como el más grande avance civilizatorio. Autonomía de los bancos centrales. ¿Qué sentido tiene la autonomía de los bancos centrales? Es que la política monetaria es técnica. Primero están contradiciendo la definición de política. Como su nombre indica, es política, elección de opciones, ¿verdad? Segundo, bueno, con ese mismo argumento hagamos los ministerios de Hacienda autónomos, porque la política fiscal también es técnica. Era un completo absurdo. Eran los mecanismos que se tenían para seguir haciendo lo mismo de siempre, independientemente de quién ganara las elecciones. Y ustedes saben que esos bancos centrales, y si hay aquí algún funcionario del Banco Central, les pido me disculpe, pero puedo demostrar lo que estoy diciendo, eran bastante autónomos de sus pueblos, pero bastante dependientes de estas burocracias internacionales, donde iban a pasar sus últimos días de sacrificada labor con algunos miles de dólares de sueldo y jubilaciones anticipadas a los 55 años, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de cómo está todo en función del gran capital. Otro ejemplo son las leyes eufemísticamente llamadas o cruelmente llamadas de transparencia fiscal, que legalizaron la inversión. Eso se dio en todos los países, como la autonomía de los bancos centrales, con estudios pésimamente hechos, enseguida, agenciosamente el Banco Mundial empezó a dar seminarios en toda América Latina y todos nuestros bancos centrales autónomos. También se dio, por ejemplo, con las leyes de transparencia fiscal, de disciplina fiscal, que no eran otra cosa que garantizar el pago de la deuda externa, ¿no? En Ecuador se ilegalizó la inversión. El gasto público por estas leyes no podía crecer más allá del 3%. Así sea para inversión, ¿por qué no? Para sueldos y salarios. ¿Cómo quieren tener mejor educación si no pagan decentemente a los maestros? Pero todo eso era satanizado. Entonces se ilegalizó. Así viniera Bill Gates y nos dijera, le regalo 10.000 millones de dólares para que invierta en salud y educación. No puedo, estoy rompiendo la ley. ¿Cuál era el objetivo de esta ley absurda? No me creen que estoy exagerando. No quiero hacer propaganda en mi libro, pero revisen la ley de transparencia fiscal. No sé si en Chile se dio, en otros países se dieron estas leyes, incluida Ecuador. ¿Y cuál era el objetivo de esta ley? Bueno, que cualquier excedente sirviera para pagar deuda externa. Lo único que no estaba limitado era el servicio de la deuda. Y también la economía política, que todo lo hiciera el sector privado. Como que sí, todo lo puede hacer el sector privado. Ya vamos a hablar de estas cosas, el sector privado es importante. Pero así como hay problemas individuales, hay problemas colectivos, para los cuales se necesita una adecuada acción del Estado. Y siguen todas estas leyes y medidas que aparecen como técnicas y no son otra cosa que favorecer al gran capital y al capital financiero. O sea, hay estudiantes de economía, hagan un trabajo de eso, una tesis, etcétera, y revisen. Denominador común, algunas veces pueden ser beneficiosas o no, pero siempre el denominador común eran en función del gran capital. La crisis que vive actualmente Europa, ¿qué sentido tiene millones de dólares para salvar a los bancos, pero no existen esos mismos millones para salvar las casas de la familia? Van a hacerles elocuentes discursos, análisis técnico, al final del día se trata tan solo de relaciones de poder. ¿Quién manda? Y en el mundo manda el capital y sobre todo el capital financiero. Es uno de los grandes desafíos que manden los seres humanos. Uno de los más nefastos frutos, herencia de la larga y triste noche neoliberal, fue la exacerbación del individualismo, el evangelio del mercado, buscar el fin de lucro y el resto se dará por añadidura. Como decía James Tobin, premio Nobel de 1985 en economía, convirtieron a un execrable defecto humano, el individualismo, el egoísmo, en la máxima virtud individual y social. Cualquiera se podía creer el más grande patriota buscando su propio lucro, su enriquecimiento, porque de acuerdo a la teoría de mercado, al neoliberalismo, la mano invisible iba a lograr la mejor situación económica y social. Entonces palabras como conciencia social se convirtieron en anacronismos, ¿no? Con esta apología del individualismo se destruyó la cohesión social en América Latina. Y eso es una de las más nefastas herencias del neoliberalismo, que como no la podemos cuantificar en términos económicos, algunas veces no se la toma en cuenta, pero es fundamental, ¿no? Con este exacerbar del individualismo se destruyó esa cohesión social en nuestra América. Y esta América Latina que supuestamente es la clase media mundial, es decir, una región de renta media. Sin embargo,
La medida de ingreso per cápita no puede ser tomada como un adecuado reflejo de la realidad en países tan desiguales como los países de nuestra América, que pueden esconder enormes diferencias como de hecho lo esconden. Y por ejemplo, para medir el éxito de las políticas económicas y sociales en Ecuador y en nuestra América, más importante que los tradicionales indicadores de crecimiento e ingreso per cápita es la reducción de la pobreza absoluta como parámetro fundamental del desarrollo. Porque como mencionaré más adelante, como ya lo dijo Alicia, como es mi tesis y la he repetido en varios foros, es el imperativo moral, no solo de Ecuador, de América Latina, sino del planeta entero. Vencer la pobreza. Sin duda la prioridad de prioridades es la lucha contra la pobreza. Insisto, el mayor imperativo moral que tiene Ecuador, la patria grande, el planeta entero. Ya que por primera vez en la historia de la humanidad, esta pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales como era en la Edad Media, sequías, inundaciones, hambruna, sino que es fruto de sistemas perversos y excluyentes. Esta es la gran vergüenza de nuestra América. Queridos amigos, embajadores de la patria grande, queridos estudiantes, la patria grande, tal vez la región con más recursos naturales de todo el planeta, pero también la de mayor inequidad, con lo cual, pese a su riqueza latente, todavía existe pobreza e indigencia generalizadas. Todas nuestras energías sociales, materiales y espirituales deben estar enfocadas a denunciar y remediar esta situación de grave injusticia social. En el fundamentalismo neoliberal, la famosa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, además de la supuesta eficiencia en el uso y asignación de recursos, esta mano invisible sería la encargada de lograr la mejor distribución, la mayor justicia social. Esto es más cercano a la religión que a la ciencia. La historia nos demuestra que para lograr la justicia e incluso la misma eficiencia, se requiere de manos bastante visibles, se requiere de acción colectiva, de una adecuada pero importante intervención del Estado. Estado que no es otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros, el medio por el cual la sociedad realiza esa acción colectiva. Técnicamente son más que conocidas las políticas para lograr esa justicia, para lograr una mejor redistribución. Lo que pasa es que el problema es político, como lo sustentaré más adelante. Será imposible arreglar estas estructuras tan injustas sin un cambio en la correlación de fuerzas, es decir, sin un proceso político. Para darles un ejemplo, en Ecuador, solo con una mejor distribución del ingreso, con crecimiento cero, con la producción actual, solo con una mejor distribución del ingreso, se podría terminar con la pobreza extrema y la pobreza en general. Hoy la canasta básica, es decir, el paquete de consumo mensual para que la familia tipo ecuatoriana esté fuera del umbral de pobreza, cuesta aproximadamente $586 mensuales, mientras que el ingreso per cápita se encuentra en $4.578 anuales, es decir, la familia tipo de 4.6 miembros llegaría a $21.059 anuales, lo que mensualizado significaría un ingreso de $1.755, que supera por más de 3 veces el umbral de la pobreza. Con la producción actual, ¿por qué no se lo hace? Cuidado, este simple ejercicio asume distribución igualitaria del ingreso. No estoy de acuerdo con aquello, exagero para ilustrar. Una distribución igualitaria del ingreso es imposible e indeseable, ya que así como con demasiada desigualdad se mata a la sociedad, con absoluta igualdad, sin considerar capacidades, esfuerzos, etc., se mata al individuo. Y ambos son necesarios para el buen vivir, sociedad e individuo. Pero este ejemplo extremo nos permite demostrar que incluso con la producción actual se puede eliminar la pobreza en el Ecuador, tan solo con una mejor distribución del ingreso y de los recursos sociales. Con nuestro gobierno, y perdonen que hable un poco de nuestra experiencia, pero son datos técnicamente validados, conocidos, muchos de la CEPAL incluso. Los avances para luchar contra la pobreza y desigualdad son históricos, no cabe otra palabra, pero todavía son absolutamente insuficientes. Veamos algunas estadísticas, para que no se ilusionen los que les encantan las conferencias económicas con bastante datos. Me faltan los gráficos, eso sí. La pobreza por ingreso, que tal vez no es la mejor medida. La mejor medida para medir pobreza probablemente es acceso a servicios, porque hay muchos servicios que no requieren de ingreso, por ejemplo, donde es gratuita la educación básica, incluso superior. Eso mejora el nivel de vida, pero no significa
que se debe tener ingreso para acceder a ese servicio. Pero es más fácil llevar la estadística de la pobreza por ingreso y es comparable con otros países. Así somos los economistas, ¿no? Buscamos las llaves no donde se nos perdieron, sino donde hay más luz. Bueno, la pobreza por ingreso ha bajado en el periodo de la Revolución Ciudadana de 36.7% a 25.3%, casi 12 puntos. Y la extrema pobreza por ingreso, es decir, la indigencia, la miseria, aquel nivel de ingreso que ni siquiera garantiza la reproducción biológica adecuada de la vida, se ha reducido de 16.5% al 9.4%. Por primera vez en nuestra historia republicana, en más de 2 siglos, los índices, y esta es una gran noticia para Ecuador, los índices de pobreza extrema en Ecuador son inferiores al 10% de la población. Pero así haya un ecuatoriano en condición de indigencia, ya sería una vergüenza para todos. El coeficiente de Gini, y estas son palabras mayores en un país como Ecuador y como América Latina, que les insisto, América Latina es la región más desigual del mundo y Ecuador de los países más desiguales de la región ya más desigual. Ustedes saben que el coeficiente de Gini es el principal indicador de desigualdad a nivel económico. El coeficiente de Gini, que es muy duro bajar, porque son problemas estructurales, y vamos a mencionar algunos mecanismos de acumulación, es el propio modo de acumulación el que establece esas desigualdades. Sin embargo, lo hemos logrado. Y lo hemos reducido de 0.55 a 0.47. Alicia nos daba estas cifras, pero sin decimales, ¿no? Quiere decir que cada centésima que baje el coeficiente de Gini es un gran logro. O sea, bajar de 0.55 a 0.52 un coeficiente como el Gini son avances importantes, ¿no? Aquí lo hemos bajado de 0.55 a 0.47. Y como les decía, gracias al crecimiento económico y gracias a la mejor distribución del ingreso, porque el crecimiento económico no es una meta en sí mismo. Cuidado, tampoco podemos ser exquisitos y hacer lo que muchos románticos dicen, no, crecimiento cero y todas las discusiones que se están dando en Europa y en otros lugares más desarrollados, maravilloso. Se puede hablar de esas cosas cuando se han satisfecho necesidades de base, cuando se ha estabilizado la población. Ahí podemos hablar de crecimiento cero. Pero en una región como América Latina, donde todavía tenemos amplios sectores de la población sin necesidades básicas satisfechas, necesitamos producir más para generar bienes y servicios y satisfacer necesidades. Pero debe ser un buen crecimiento, porque debe ser crecimiento empobrecedor. Esta disminución de la pobreza se debe al crecimiento económico, pero también a una adecuada redistribución del ingreso. Y como les decía, por primera vez en la historia del país, la pobreza absoluta es menor al 10% de la población. Y aunque estas son buenas noticias, aquello significa todavía más de 1.200.000 compatriotas en la miseria. Y esta es la prioridad. No podemos decir que hemos alcanzado el buen vivir mientras haya miseria en nuestros países. Mientras haya un solo ecuatoriano, un solo chileno, un solo latinoamericano en condiciones de pobreza extrema. Nadie debería poder dormir tranquilo en nuestra América en esas condiciones. Este debe ser el fundamental parámetro de desarrollo y de buen vivir en el nivel relativo de desarrollo que se encuentra América Latina. Más allá del crecimiento, más allá de la productividad, la disminución de la pobreza absoluta. En la etapa de desarrollo relativo en que se halla, insisto, nuestra América, es el fundamental indicador de avance. Cómo se reduce la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. ¿Y cómo se logra esto? Ya vamos un poco a la parte técnica para que no estén decepcionados los estudiantes de economía. Y no hay muchas cosas nuevas bajo el sol para eliminar la pobreza y la inequidad. ¿Por qué entonces no se lo hace? ¿Por qué entonces no se lo hacía? Sencillamente porque, como mencionamos anteriormente, y será una tesis recurrente en mi intervención y en lo que creo, es un problema político, de relaciones de poder, las cuales estamos cambiando radicalmente ahora en favor de las grandes mayorías, convirtiendo nuestros estados burgueses, que representaban tan solo unos cuantos, en estados verdaderamente populares, representando a todas y a todos, y con una clara opción preferencial por los más pobres, como decimos explícitamente en nuestro programa de desarrollo. Y eso es inspirado en la doctrina social de la Iglesia, Puebla Medellín, que nos hablaba de la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes. Esa es la esencia de la revolución ciudadana. Por eso hablamos de revolución, por eso captamos el poder político. Siempre habrá lugar
para caridad, para solidaridad. Pero eso no permitirá solucionar la pobreza socioeconómica. Hay pobreza de otra naturaleza. El que no fue tan afortunado y tiene una discapacidad grave, siempre habrá lugar para solidaridad, para ese cariño, para esa atención, para ese apoyo. Pero no nos engañemos. Para resolver la injusticia estructural, la pobreza socioeconómica de nuestros países, es necesario captar el poder político, porque se trata de un problema político, cambio en las relaciones de poder, en favor de las grandes mayorías, y que les insisto, se expresa en superar ese estado burgués, ese estado aparente, como lo llamaba Sabatel, el pensador boliviano, y convertirlo en esos estados integrales, como lo llamaba Gramsci, en esos estados populares, representando a todas y a todos. Entonces les decía, ¿qué se necesita para tener una región más equitativa, disminuir la pobreza? Sencillo técnicamente y a la vez muy complicado, porque insisto, es un problema de relación de fuerza, es un problema político. Se requieren básicamente 4 cosas. Primero, que los más ricos paguen más impuestos. Segundo, que ese ingreso sirva para financiar a través de un adecuado gasto público igualdad de oportunidades, educación, salud, etc. Tercero, algo fundamental que ya mencioné, gobernar los mercados. Los mercados son una realidad económica que no podemos negar, pero una cosa es sociedades, vidas, personas convertidas en simples mercancías, gobernadas por los mercados, lo cual es la raíz de la crisis mundial que estamos viviendo y enfrentando y sufriendo, y otra cosa es gobernar los mercados en función de los objetivos sociales y garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital. Por ejemplo, en Ecuador, como en muchos países, al trabajo humano se lo considera una mercancía más. Y con eufemismos como flexibilización laboral se legalizó la explotación laboral. Y se dan casos como el de la tercerización, que era básicamente que usted trabajaba por una empresa, pero no dependía de esa empresa, sino de una tercera empresa. Con eso no le distribuían utilidades, no tenía estabilidad, etc. Y esto querían que hasta no existieran salarios mínimos para que el salario recule el mercado, etc. Y estábamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Hoy se hacen respetar los derechos laborales, se eliminó la tercerización, se han incrementado sustancialmente los salarios nominales y con ellos los salarios reales, y tenemos la más baja tasa de desempleo de la historia del país, con lo que estamos pulverizando la teoría neoclásica. Y creo que todos hemos aprendido, nuestros empresarios, los hombres políticos, etcétera, que tratando dignamente a la gente, pagando adecuadamente, dando estabilidad, esa persona se esfuerza más, se genera fidelidad para con la empresa, tiene recursos para mantener la demanda y con ello el dinamismo económico. Y les insisto, aumentando sustancialmente los salarios reales, eliminando todas estas formas de explotación laboral, controlando el mercado en función de los objetivos socialmente deseables, todos estamos mejor. Cuarto, adecuada distribución del acervo social, tanto público como privado. Veamos cómo hemos avanzado con esta revolución en estas 4 líneas de acción, para darles ejemplos ilustrativos. Gracias a que ahora sí, en Ecuador gobiernan las grandes mayorías y no las oligarquías de siempre. Empecemos con el primer punto, impuestos. Lo que se ha hecho también es histórico. Y créanme que sé de lo que hablo, ¿no? Me he pasado media vida estudiando economía porque los más lentitos tenemos que estudiar más para aprender algo, ¿verdad? Y una de mis especialidades es economía pública. Lo que se ha hecho en Ecuador es impresionante. La carga, la presión tributaria ha subido cerca de 0.8% por año. El ejemplo de éxito en reforma tributaria era Guatemala. Ejemplo de las Naciones Unidas, dicho sea de paso, la reforma, el pacto fiscal guatemalteco, que logró subir 0.25% esa presión fiscal por año. Nosotros hemos triplicado esa cifra. La recaudación efectiva de rentas internas, el servicio de rentas internas, tomando un año referencial antes de nuestro gobierno, de 2004, fue 3.386 millones de dólares, 3.386. En el año 2011 cerramos con 9.565, más que se ha duplicado, con creces se ha duplicado esa recaudación. De hecho, es prácticamente el triple, más de 6.000 millones de dólares anuales que recogemos adicionalmente, que para una economía como la ecuatoriana es extremadamente importante. Y no es porque haya mayor tasa impositiva. No quiero cansarlos, pero si más tarde tengo oportunidad de mencionar, incluso muchas tasas se han reducido. Sino es porque antes, de
deporte nacional era evadir impuestos. Y vemos nuevamente relaciones de poder. Como los gobiernos eran sucursales de ciertos grupos de poder, podían darse el lujo de no pagar impuestos. Nosotros, que solo tenemos dependencia, sometimiento al mandante, que es el pueblo ecuatoriano, saben que no pueden continuar esa impunidad y casi se ha triplicado la recaudación de impuestos. Les decía que no es por mayor tasa impositiva. De hecho, hay reducción en esas tasas. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Hay reducciones para las familias. Esto incluye ingresos por aranceles, ¿no? Pasamos de 400 partidas arancelarias con cero aranceles a cerca de 3.000. Eliminamos el impuesto al ICE sobre llamadas telefónicas, que era el 15%. Un impuesto bastante rendidor, que en estos momentos superaría los 500 millones de dólares. Eliminamos el impuesto para la electrificación rural que se cargaba el sector productivo. Es decir, no es cierto, como ustedes escucharán en Ecuador, que este incremento de recaudación es porque hemos incrementado los impuestos. No, es porque ya no hay la evasión que había antes. Y esto responde a que ya no gobiernan los mismos de siempre y sus argollas. Ellos saben que con la revolución ciudadana tienen que pagar impuestos. Y esos 100.000 millones adicionales son esos aeropuertos, esas hidroeléctricas, esos carreteros, que nos enseñan que el cumplimiento de nuestras obligaciones, todos podemos vivir mejor, y que desbarata la teoría neoliberal, ¿no? De que el individuo, lo que busca el individuo, siempre se traduce en mayor beneficio social. Eso es un absurdo que no resiste el menor análisis, ¿no? Y que las estrategias individuales óptimas son las estrategias sociales óptimas, o sea, por gusto creamos la macroeconomía, porque precisamente a razón de la macroeconomía, la razón de ser, es que las estrategias óptimas micro no son las estrategias óptimas macro. Por ejemplo, si mañana declaramos que el pago de impuestos es voluntario, la estrategia óptima micro es no pagar impuestos. Pero les aseguro que macro estaríamos todos peor. Entonces esto nos enseña que cumpliendo nuestras obligaciones todos vivimos mejor. Pero no solo es la recaudación el cambio importante, es el cambio en la estructura de impuestos. Los impuestos pueden ayudar a hacer obra pública, a dar igualdad de oportunidades, veremos más adelante los avances de educación, salud. Pero pueden ser injustos, haciendo que pague lo mismo proporcionalmente el pobre que el rico. Esos son los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que caen sobre los agentes o personas, las empresas, las personas naturales. El ejemplo típico, el impuesto a la renta. Y hay impuestos, esos son proporcionales normalmente a lo que ganan las personas, caen sobre los agentes. Y los impuestos indirectos caen sobre los bienes o transacciones, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. En esa clase de impuestos, ¿cuál es el problema? Que si yo compro una silla en $100 y pago $12 de IVA, 12% de IVA, perdón, pago $12 de impuestos, siendo rico o pobre, lo cual no es justo. Mientras que con el impuesto indirecto, insisto, en este ejemplo el impuesto a renta, paga más proporcionalmente el que más tiene. Esta estructura también ha cambiado y eso hace no solo que se recaude más, sino que esa recaudación sea mucho más justa. Es decir, además de recaudar recursos por medio de la acción colectiva para el bien común, permite esto redistribuir el ingreso. Los impuestos indirectos en el 2004 constituían casi el 70% del ingreso tributario, porque es la forma más fácil de recaudar. No importaba la redistribución, importaba ingreso para el fisco. Más difícil es recaudar impuestos directos, y mientras que en el 2011 esos impuestos indirectos son el 58.3%, ¿no? Hemos aumentado muchísimo esa participación de los impuestos directos, pero todavía falta mejorar mucho esa recaudación de impuestos directos. Por otro lado, perdón, creo que me confundí, ¿no? Los impuestos directos en el 2004 eran 28.5% de recaudación tributaria, son 40.5%. Perdón, lo contrario, 58.5% siguen siendo indirectos, pero se han reducido drásticamente. Y aquí tenemos un desafío, ¿no? Esos impuestos directos deben ser superiores en monto a los impuestos indirectos para tener un sistema tributario mucho más progresivo. Que el que más tiene, más pague, lo que en consecuencia mejora la distribución del ingreso y la equidad. Y en cuanto a la presión tributaria, es decir, la recaudación sobre Producto Interno Bruto, que es un importante indicador si se está recaudando adecuadamente. En el 2004 esta presión tributaria para Ecuador era 10.4%, mientras que en el 2011 14.5%, todavía por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio de los países más desarrollados. Y aquí una de las tantas falacias que a fuerza de repetirla consideran que están demostrando en Ecuador. En Ecuador se cree que en la repetición está la demostración, ¿no? Tenemos excesivos impuestos. La media latinoamericana de presión fiscal
es 14.6%, estamos todavía por debajo. Y antes estábamos muy por debajo de la media, pero todavía seguimos por debajo. Y tenemos que mejorar, y por supuesto estamos muy por debajo de la media de países desarrollados cuya presión fiscal fácilmente llega al 18 y al 20%. Que todos cumplamos con nuestras obligaciones, que todos aportemos para el bien común por medio de pago de adecuados impuestos nos beneficia a todos. Y de nada servirá, y esto es algo que tiene que aprender nuestra América, de nada servirá tanta opulencia si tenemos al lado miseria. Que construyan nuestras oligarquías los muros que quieran, con la altura que quieran, que sus hijos no podrán salir a pasear tranquilos mientras haya estas contradicciones. Y una fuente para remediar estas contradicciones, la primera, como les decía, es una adecuada recaudación, un adecuado sistema tributario. El segundo punto que les mencioné era que ese ingreso financie un adecuado gasto público, que básicamente ofrezca igualdad de oportunidades. Ya Alicia mencionó los impresionantes incrementos para educación, salud, pero no solo para aquello, ¿no? Vivienda, inclusión económica y social, etc. ¿Y qué es esto de igualdad de oportunidades? Les decía, acceso a educación de calidad y gratuita, educación pública, cuando esto se convierte en una mercancía, cuando el acceso a una educación adecuada es solo para aquel que pueda pagársela, es un suicidio social. Esta es la base de la democracia. El acceso a una escuela pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. Muchas veces se habla de democracia en América Latina y hasta la educación se convirtió en una mercancía. Eso que era la base de esa democracia. El acceso a la salud. Insisto, en la larga y triste noche neoliberal todo esto, hasta los derechos humanos, se convirtieron en mercancías. Veamos rápidamente qué estamos haciendo con esos más de 6.000 millones de dólares adicionales de recaudación tributaria. Antes, y esto es muy importante, el reflejo, si ustedes quieren, queridos jóvenes, de la relación de fuerzas, de quién manda en una sociedad, es la asignación de recursos sociales. Y básicamente, la distribución del presupuesto del Estado. ¿Cómo se distribuye el presupuesto? No lo olviden, nos indica quién manda en esa sociedad. Ahora, para que vean quién manda en nuestro país, les doy cifras. En el 2004 el pago de la deuda era 8.1% del PIB. En el 2012 se paga 4.2%, la mitad. Mientras que el sector social en el 2004 era 4.3% del PIB. Fíjense, 8.1% para deuda y tan solo 4.3% para el sector social. Claramente esto nos demuestra que quienes mandaban aquí, en Ecuador, eran los acreedores, los banqueros, los financistas, el Fondo Monetario, potencias externas. Ahora las cifras nos demuestran que en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano. Para deuda 4.2% del PIB, para inversión social casi 11% del PIB. Y a esto no hay que darle vueltas. El destino de los recursos sociales, y esta es otra idea de fuerza, demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. ¿Quién manda en esa sociedad? Tener plata para salvar a los bancos y no para salvar las casas de la familia, demuestra quién manda en esas sociedades. Los datos nos demuestran ineludiblemente, incuestionablemente, que en Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, y que ahora manda el pueblo ecuatoriano. Veamos en valores absolutos, porque algunas veces los porcentajes nos inducen a engaños. 2004 para educación, la base del futuro, la base del desarrollo. Sin talento humano no podremos desarrollarnos. La base de la democracia. Se invertían 858 millones de dólares. Ahora se invierte 5.1 veces más, 4.366 millones. Esto es otorgar igualdad de oportunidades. La matrícula en los colegios fiscales, en las escuelas fiscales, se nos ha disparado. Cuantitativamente estamos muy bien. Hemos cumplido las metas del milenio, por ejemplo, en educación básica, con años de anticipación. Ahora el gran desafío es mejorar la calidad y estamos dando pasos gigantescos para aquello. Salud, imagínense, la salud es incluso más importante que la educación para gozar de un buen nivel de vida. Sin leer ni escribir, a las finales pueden tomar una vida normal, feliz, tranquila. Con un problema grave de salud, alcanzar esa vida plena, feliz, es mucho más difícil. Y la salud también se convirtió en una mercancía. Y se invertían tan solo 371 millones en salud. No había luces para los quirófanos, se quemaba un foco y no lo reemplazaba. Iban a emergencia, tenían que ir a comprar el hilo para que lo suturen. Pero sí hubo 14 millones para el concurso Miss Universo en el año 2004. Mientras que ahora invertimos anualmente 1.672 millones, es decir, 4.5 veces más en salud. Y en desarrollo social, inclusión, en bono de desarrollo humano, es una transferencia para los más pobres, trabajo con la tercera edad, discapacitados, etcétera. Se invertían 260 millones en el 2004,
En el 2012 estamos invirtiendo 1.243 millones, es decir, casi 5 veces más. En cuanto al tercer punto, gobernar los mercados en función de los objetivos sociales. El mercado no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar fines. Objetivos sociales deseables. Por favor, no confundamos, grave error en economía. Medios con fines, poner la carreta delante de los bueyes. El mercado es una institución, es una realidad económica, pero para alcanzar fines socialmente deseables. No como fin en sí mismo, no para agrandarlo, no para dar más libertad per se, etcétera, para que cumpla fines socialmente deseables. Por ejemplo, buena producción, adecuado crecimiento para satisfacer necesidades, adecuada remuneración al trabajo humano, etcétera. Y aquí se convirtió el trabajo humano, como les decía, en nuestra América y particularmente en Ecuador, en un simple medio para la acumulación de capital. Y este control y esta gobernanza debe ser en todos los mercados. Acabamos de aprobar la ley de control para el poder de mercado en Ecuador, para evitar abusos monopólicos, oligopólicos, etcétera. No se imaginan cuántos problemas nos causó esto, cuántos grupos tuvimos que enfrentar. Chile tiene más de 50 años esa ley, Estados Unidos más de un siglo. Pero poner eso en Ecuador era atentar contra el libre mercado y nos va en ese índice que le encanta hacer a las instituciones de extrema derecha y le encanta publicar a la prensa, el índice de libertad económica y tanta barbaridad, ¿no? Pero finalmente tenemos una ley de control de mercado. Se trata de controlar todos los mercados, pero me referiré sobre todo no al mercado laboral, no me gusta esa expresión porque el ser humano no es una mercancía más, el trabajo humano no es una mercancía, lo llamaré sistema laboral. Me referiré a la explotación que existía y cómo con adecuados controles hemos logrado dignificar ese trabajo humano. Les insisto, el asunto es gobernar los mercados, el sistema laboral, en función del bien común, de los objetivos sociales. Este es un inmenso desafío en el mundo actual y creemos que ahí está la raíz del problema de la crisis mundial, como les manifesté, que no la van a arreglar con parches, sino cambiando el sistema y haciendo que las sociedades dominen a los mercados y no los mercados a las sociedades, a las personas, a las comunidades. En este sentido hemos terminado con esa explotación laboral generalizada, como les expliqué, que se llamaba tercerización. Nuestros trabajadores sacrificados en los altares de los mercados. Y ojalá nunca más América Latina vuelva a cometer ese error. Y eso solo lograremos evitar con una verdadera integración, con la armonización de nuestras políticas económicas, sociales, etcétera. ¿Qué es lo que hizo América Latina para tener inversión extranjera? Competir, ¿no? ¿Quién daba más beneficios tributarios y quién explotaba más a su fuerza laboral? Es decir, precarizando nuestra fuerza laboral para ver si nos daban la dádiva de unos cuantos dólares los inversionistas extranjeros. Y esto puede continuar. Si seguimos individualmente enfrentando a ese capital transnacional que probablemente es necesario, y más que por la inversión per se, por la transferencia de tecnología. Si seguimos actuando individualmente, será el capital transnacional el que ponga condiciones a nuestros países. Si actuamos integradamente, será América Latina, Sudamérica, UNASUR, la que le imponga las condiciones a ese capital tradicional. Por ejemplo, teniendo salarios básicos regionales, armonizando políticas de seguridad social. Se pueden hacer muchísimas cosas con la integración para cambiar esta relación de fuerzas. Esto que eufemísticamente se llamaba flexibilización laboral, suponiendo que hubiese dado trabajo, y este es otro mensaje muy importante, extraeconómico, lo que no nos hablan los libros de texto, suponiendo que hubiera sido conveniente, hubiera aumentado cantidad de trabajo, competitividad, etcétera, pero se perdía mucho más de lo que se ganaba. Nuestra América necesita producir camisas, zapatos, televisores, puestos de trabajo, pero sobre todo necesita producir el bien moral y no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. La explotación laboral en aras de supuestas competitividades, queridos jóvenes sobre todo, es sencillamente inmoral y se pierde mucho más de lo que supuestamente se gana, además que destruye cohesión social, etc. Sin embargo, es ineludible que existe una relación, que hay que resolver cuestiones prácticas. Se necesita generar puestos de trabajo, se necesita producción, empresas, se necesita resolver la tensión entre capital y trabajo. ¿Cuál es el problema? Si se sobreprotege la calidad del trabajo humano, se pierden puestos de trabajo y se cae en un mal mayor que es el desempleo. ¿Cómo resolver esta tensión? Bueno, en Ecuador la hemos resuelto de una forma muy original y con mucha fuerza política, decisiones políticas, por medio de medidas creativas, inéditas a nivel mundial.
y que están sirviendo de ejemplo planetario, dicho sea de paso. Por ejemplo, una de las propuestas es superar el concepto de salario mínimo para ir al concepto de salario digno. Es decir, el salario digno es definido como el que permite a una familia salir de la pobreza con el ingreso familiar. Ya vimos que la canasta básica estaba en unos $590, pero se trata de que se pueda ganar un salario con el cual, con el ingreso familiar, 1.6 perceptores de ingreso, se pueda cubrir esa canasta básica. Ese es el concepto de salario digno. El salario mínimo, en el cual muchos empresarios se basaban para decir que cumplían con sus obligaciones laborales, es como su nombre lo indica, un mínimo para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Pero no es de ninguna manera un salario justo, un salario digno. Tenemos que mantenerlo para evitar el mal mayor, que es el desempleo, pero jamás puede ser un salario justo. Por ello, en Ecuador, con la nueva legislación, ninguna empresa puede declarar utilidades pagando salarios mínimos. Puede hacerlo para evitar el mal mayor del desempleo, pero no puede declarar utilidades. Tendrá que utilizar esas utilidades hasta el último centavo, si es necesario, hasta que el último trabajador de la empresa haya recibido el salario digno. Y recién ahí podrá hablarse de utilidades de la remuneración al capital, después de haber remunerado adecuadamente el trabajo humano. Entonces, así hemos resuelto en parte esa tensión capital, trabajo, la necesidad de generar puestos de trabajo sin explotación laboral. Hay un salario mínimo, como su nombre lo indica, un mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo, pero jamás puede llamarse salario justo digno, que es el que sirve para cubrir la canasta básica de una familia. Entonces ellos pueden contratar con salario mínimo, pero no pueden declarar utilidades hasta que el último trabajador haya ganado el salario básico. No permitiremos que la rentabilidad de la empresa se base en la explotación laboral. Este es un fundamental cambio en la relación de fuerza. Esto también es político. Acabo de tomar unas medidas para que con las extraordinarias ganancias que está obteniendo la banca financie el incremento del bono de desarrollo humano. Y en los Twitter me decían, pero eso es una medida política. Por supuesto que es política, en favor de los pobres, que disminuye los beneficios del capital. Eso es política. Y lo que hacemos los presidentes y los economistas, y el que no se da cuenta de eso, como decía John Kenneth Galbraith, es bastante inútil, es política. Una vez tomadas esas decisiones, ahí viene la parte técnica, pero esas decisiones son políticas. Y nuestra política, señores, es privilegiar el trabajo humano sobre el capital. Y esos son nuestros principios ideológicos también. Socialismo del siglo XXI. La supremacía del ser humano sobre el capital. Y lo que hemos vivido en las últimas décadas, sobre todo con el neoliberalismo, fue una supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos. Lo que está viviendo Europa en esta crisis es precisamente aquello. Supremacía del capital, sobre todo el financiero, sobre los seres humanos convertidos en simples instrumentos en función de la acumulación de capital. Siempre se ha hecho lo contrario. Primero utilidades, alquileres, intereses. Ahí sí cualquier abuso, falta de control. Cuando llegamos al gobierno, en dólares, habían tasas de interés de 25, 26%. Eso es remuneración al capital y a nadie sorprendía. Era mercado, era técnica. Pero aumentar $5 de salario básico era un crimen. Les insisto, esto es política. Y nuestra política es en función del ser humano, en función de los más pobres. Y es doctrina social de la Iglesia, por si acaso también a los que son medio curuchupas, ¿no? Como yo. En la encíclica Labor en Exercen de Juan Pablo II, que nos dice, para mí la encíclica más bella de Juan Pablo II y una de las más bellas de la doctrina social de la Iglesia, y usted es demócrata cristiano, presidente Elwin, esos demócratas cristianos revolucionarios todavía, ¿no? El ser humano, nos dice esa encíclica, no es un factor más de la producción, es el fin mismo de la producción. Y bueno, hablemos también de salarios reales, ¿no? En el 2004, $100. En el 2012, casi $147, es decir, un incremento de aproximadamente 50%. Por supuesto, falta mucho por hacer, pero ustedes ven cómo estamos luchando fuertemente para cambiar esa relación de fuerzas, para la supremacía del trabajo humano sobre el capital, para actuar en función de las grandes mayorías. Veamos otra forma de interpretar la misma información. ¿Cuánto es la canasta básica? Que les decía que es lo mismo que debe consumir una familia para salir del umbral de la pobreza. ¿Cuánto esa canasta básica se puede comprar ahora con el ingreso familiar gracias a los salarios vigentes? En el 2004, todavía neoliberalismo, se podía adquirir apenas 69%. En el 2012 se puede adquirir el 93%, el porcentaje de cobertura más alto de la historia del país y un factor determinante para haber disminuido drásticamente la desigualdad y la pobreza. Pero detrás de todo esto cambia la relación de fuerzas. Estos son ejemplos, los que les he dado, intereses de la banca, etcétera, clamorosos de quién mandaba en nuestra sociedad, pago de la deuda,
del sesgo, del desequilibrio entre remuneraciones, en este caso capital versus trabajo. Insisto, en Ecuador se escandalizaban y todavía se escandalizan ciertos sectores si ustedes aumentan $10 al salario básico. Pero vayan a ver un ejecutivo bancario. Hay ejecutivos que ganan $70.000 mensuales. Y vaya vean los intereses que cobraba la banca, remuneración al capital financiero. Y vaya vean las utilidades que ganaba esa misma banca, remuneración al factor empresarial. Ahí estaba bien, cuando era para el capital, cuando era para el ser humano, $5 o $10 era un escándalo. Como les decía, las tasas de interés cuando llegamos al gobierno eran 22.5 en dólares. Ahora, esas tasas son menos del 10%. Ahora sí no pueden practicar esos abusos. La tasa referencial en el segmento corporativo, cuando llegamos al gobierno, el productivo, era 15%, actualmente es 8%. Es decir, hay un claro cambio en la relación de fuerza, en los equilibrios. Ha disminuido la remuneración del capital en favor de la remuneración al trabajo humano. Se han controlado los abusos, los excesos en la remuneración del capital que nadie controlaba. Y esto es un factor fundamental para los datos que les he mostrado de mejoras de equidad y disminución de la pobreza. Y todo esto, felizmente, en democracia, en paz, en armonía, pero así definimos la revolución, el cambio en las relaciones de poder. Esto se ha podido hacer gracias al cambio en esa relación. Y algo tremendamente importante, como le decía, estamos pulverizando la teoría económica ortodoxa. Y creo que todos estamos aprendiendo de esto, incluso el sector empresarial. Porque la teoría decía y dice que mientras mejores salarios, más estabilidad, pago del seguro social, etcétera, menos empleo. Porque se encarece el salario, somos menos competitivos, se destruyen los puestos de trabajo. Pues bien, dignificando el trabajo humano en Ecuador, ha sucedido exactamente lo contrario. En 2004, cuando había tercerización, contrato por horas, se estableció esta alcahuetería, el contrato por horas, de si ustedes sacrifican un derecho laboral, tiene que ser compensado con mayor salario. Aquí, con el contrato por horas, se sacrificaba la estabilidad, pero se pagaba menos. O sea que el mejor negocio era tener trabajadores por hora. Y se hizo un reglamento donde se podía tener hasta el 75% de trabajadores por hora. ¿Se imaginan ustedes? El concepto de contrato por hora es para épocas específicas, Navidad, una juguetería, tener estudiantes envolviendo regalos. Acá no, aquí se podía tener 75% de trabajadores por hora indefinidamente. Y no había estabilidad, pero se pagaba menos. Otra forma de explotación laboral. Pese a todo eso, en el 2004 la tasa de desempleo era 9.1%. En el 2012 esa tasa, les insisto, está en 4.6%, la más baja de la historia del país y una de las más bajas de toda la región. Hemos aprendido que haciendo vivir bien a nuestros trabajadores, viven también bien los empresarios, porque van a tener a quien vender, perpetuar el proceso de crecimiento, dinamizar permanentemente la economía. Y en cuanto al cuarto y último punto, la distribución del acervo social, ¿qué es esto? Esto no se habla mucho en economía. Hay cosas ya creadas, ya acumuladas, los recursos naturales no renovables. Nadie ha producido una gota de petróleo en toda la historia de la humanidad, un gramo de oro, están creados. Eso es un acervo social. Si eso es del gobierno, del sector público, es un acervo social público. Las costas, playas, bahías, se trata de potenciales recursos productivos, acervo social. Las plantas, las fábricas, las empresas, acervo social, pero en este caso privado. Cosas creadas por el hombre, fábricas, represas, etcétera. Pero también acervo natural, como le decía, recursos naturales no renovables. La distribución de esa acumulación social, de ese capital social, de ese acervo social, es fundamental para mejor y mayor igualdad, para disminuir la pobreza. Y ha habido importantes, en Ecuador nuevamente, permítanme poner el ejemplo, mejora en la distribución de ese acervo social. Por ejemplo, los nuevos contratos petroleros, que nos costaron muchísimo, tomamos como 3 años, nos decayó fuertemente la producción petrolera, nos afectó la tasa de crecimiento total. Pero para mí lo más fácil era aumentar esa inversión, esa producción, y que todo se lo llevaran a las compañías y no quedara nada. Nuevamente el mal crecimiento, la falsedad, el engaño de las cifras macroeconómicas. Bueno, ahora, con los nuevos contratos petroleros, los contratos dan al menos el 80% de la renta petrolera. La quinta renta más alta del mundo, solo superada por países donde el costo de extracción es extremadamente bajo, no como Arabia Saudita, que ustedes pisan muy fuerte y ya sale petróleo. Entonces ya es más difícil competir con esas situaciones, pero es la quinta renta petrolera más alta del mundo. Antes de la Revolución Ciudadana, ahora tenemos 80% y más de la renta petrolera.
Pero antes de la Revolución Ciudadana esta relación era la inversa. Obteníamos tan solo, las compañías se nos llevaban hasta el 85% de la renta petrolera y nos quedamos tan solo con menos del 20%, 15%, etc. Esta es una gran muestra de la mala distribución del acervo social. Además, 12% de las utilidades petroleras privadas iban para los trabajadores de esas empresas. Y ustedes saben que en el sector petrolero y recursos naturales no renovables hay ganancias extraordinarias. Ahora ese 12% de las privadas e implícitamente de las públicas van para desarrollo local, para nuestros pueblos ancestrales, que son sobre todo en Amazonía los que tienen estos recursos naturales y particularmente el petróleo. Porque aquí teníamos otra contradicción intolerable. La región de donde 40 años se ha sacado la riqueza nacional, que es la Amazonía ecuatoriana, donde habitan gran parte de nuestros pueblos ancestrales, todavía es la región que tiene mayor incidencia de pobreza. Porque se sacó el petróleo, la plata fue a Quito, Guayaquil, a Miami, y allá quedó la contaminación, la pobreza, la miseria, la basura. Pero todo esto está cambiando y rápidamente, gracias precisamente al cambio radical en la distribución del acervo social en función del país y de los más pobres de la nación. Los nuevos contratos mineros, y Ecuador tiene un gran potencial minero, nos dan al menos el 52% de renta minera, el porcentaje más alto del mundo. Además, al menos el 60% de las regalías, por ley, deben quedar para desarrollo local de las comunidades, para que nunca más pase lo del petróleo, como les mencionaba. La riqueza se iba a otro lado y allá quedaba la contaminación y la pobreza. Y de hecho no tenemos ningún problema en que no salga $1 de las nuevas explotaciones mineras hasta que no se haya eliminado en forma absoluta, hasta erradicar totalmente la pobreza en los territorios, sobre todo en nuestros pueblos ancestrales, que han sido los excluidos de los excluidos históricamente. Un buen ejemplo de cómo se manejaba el Estado en función de los poderosos, de cómo se concentraba el acervo social en los más ricos, fueron las concesiones camaroneras. Las playas y bahías son del Estado, ustedes concesionan eso. Pues bien, un Estado que busca la redistribución, sobre todo en países tan desiguales como los nuestros, va a dar esas concesiones a comunidades, pescadores. No, se la dieron a ciertas familias. Y se llegó a ejemplos tan extremos que Puná, una isla de unas 900 hectáreas a la entrada del Golfo de Guayaquil, produce cerca de 60 millones anuales de exportaciones camaroneras. Son unas 5.000 personas en Puná. Eso significaría unos $12.000 en ingreso per cápita de cada isleño, es decir, el triple que el promedio nacional, pero continúan en condición de miseria, porque ni siquiera se contrataba a los isleños. Esa es otra muestra de cómo se concentró el acervo social en pocas manos, se mal distribuyó. Por supuesto, ahora esas concesiones camaroneras están pasando a manos de las comunidades. Es que no tienen capacidad empresarial, maravilloso. Demos 5 o 6 años a los que tienen capacidad empresarial, pero para que se traspasen a las comunidades, obligando a que contraten a los miembros de la comunidad, obligando a que capaciten, etc. Pero nada de eso se hizo en otra clara muestra del Estado burgués y la mala distribución del acervo social. Entonces recuerden, nadie ha inventado el agua tibia para distribuir riqueza, para mejorar equidad, para disminuir pobreza. Se trata de que los que más tienen más paguen, que con ese ingreso se financie igualdad de oportunidades, que la sociedad gobierne a los mercados para que estos den los frutos socialmente deseables y que se distribuya y utilice adecuadamente el acervo social. ¿Por qué no se hizo esto? Es más, porque en muchos casos se hizo exactamente lo contrario, porque como les he repetido a lo largo de esta intervención, el problema es político, relación de poderes. ¿Quiénes han mandado en Ecuador, en América Latina y en el mundo? Y por eso el punto de partida del desarrollo es un proceso político. Punto de partida, no punto de llegada. Indudablemente se necesita ciencia y tecnologías, es un problema técnico posteriormente. Indudablemente un problema cultural. Y vamos, si América Latina tiene algunos problemas culturales que nos inmovilizan en el pasado, ¿no? Por ejemplo, esa victimización, ese tercermundismo, todo es culpa de los demás. Tenemos un problema, vamos a echarle piedra a la Embajada de Estados Unidos. Y con eso nos inmovilizamos, ¿no? Porque somos los buenos y los que tienen que cambiar son los otros. Y no resolvemos nuestros problemas. Hay problemas a nivel mundial. Un injusto sistema económico que compensa no la generación de valor. Por ejemplo, no compensa los bienes ambientales que genera la selva amazónica,
sino tan solo la generación de mercancía. Incluso aquí también se ven las relaciones de poder, ¿eh? Si ese medio ambiente lo produjeran los países ricos y fuéramos nosotros los consumidores, contaminadores de ese medio ambiente, hace rato hasta nos hubieran invadido, ¿no? En nombre de civilización, derechos, seguridad jurídica, etcétera, para compensarlo. Pero como es lo contrario, ni siquiera firman Kioto, consumen, contaminan y no pasa absolutamente nada. Río Más 20 fue un fracaso total. Y con otros bienes, técnicamente, los bienes ambientales son bienes públicos de libre acceso. Con otros bienes de libre acceso ahí sí se inventan todas las barreras, ya no técnicas, porque por definición un bien público no tiene barrera técnica para acceder a él, sino barreras institucionales. Por ejemplo, conocimiento. Conocimiento lo genera el primer mundo. Pero ahí si ustedes, sin pagar un royalty, copian un software, etcétera. Ahí se van hasta presos, ¿eh? Que es lo más cercano a la prisión por deuda. Ahora que hay todo el debate de prisión por difamación y la libre expresión y todas esas cosas, ¿por qué no se habla de la prisión por royalty, que es lo más cercano a la prisión por deuda? Entonces fíjense el diferente tratamiento de bienes públicos generados. Por el norte, con conocimiento, todas las barreras institucionales, esta prisión, si se copia algún invento. En cambio, medio ambiente no nos pagan absolutamente nada. Al final del día, ¿cómo se justifica todo esto? No se equivoquen, joven, problema de poder. Entonces, el gran desafío, para terminar con el título de esta conferencia, el gran desafío para nuestra América, el imperativo moral, es vencer, queridas hermanas y hermanos, la miseria, la pobreza. Es una vergüenza para América Latina, un continente que tuvo y tiene todo para ser el más próspero del planeta, continuar con los niveles de desigualdad que a su vez producen esa miseria y esa pobreza. ¿Y por qué no se ha hecho antes lo obvio? Porque se hizo lo contrario. Porque detrás de esto, no nos engañemos, están las relaciones de poder. Capital sobre seres humanos. Intereses de países hegemónicos sobre los intereses de nuestras naciones. Y ese es el desafío, no solo de nuestra América, sino del planeta entero. Vencer la pobreza, que por primera vez en la historia es fruto no de escasez de recursos, no de factores naturales, sino de sistemas perversos y excluyentes. Y para hacer eso se requiere de cambio en la relación de poder, de procesos políticos, que es lo que felizmente estamos viendo en América Latina, con gobiernos progresistas, patriotas, que realmente están buscando la igualdad, la justicia, la dignidad para nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Con este aplauso, presidente, usted ve, sabemos que el tiempo es limitado, así es que yo quisiera ofrecer la palabra. Sobre todo hay unos jóvenes allá atrás, no sé si los jóvenes de aquí adelante quieran hacer algún comentario. ¿No? Los jóvenes de aquí adelante se tienen que retirar, parece muy bien. Pero ahí hay un joven allá atrás que me gustaría que le acercaran el micrófono, por favor, y que nos digas tu nombre y de dónde vienes. Presidente Correa de Desarrollo Solidario Internacional, felicitaciones por su trabajo. ¿En qué ha influido la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador para todos estos cambios que ha venido realizando? Muchas gracias. Fundamental. Nosotros decimos que en Ecuador, y yo creo que en nuestra América, no estamos viendo un cambio de época, perdón, una época de cambio, estamos viendo un cambio de época. El punto de referencia, el inicio, starting point de ese cambio de época fue esa asamblea constituyente, porque cambió la constitución neoliberal del 2008, que tenía unas barbaridades impresionantes, una minimización del Estado, unos condicionamientos realmente terribles. Era una constitución para legitimar el neoliberalismo. Entonces, nuestra nueva constitución es una constitución garantista de derechos que tiene cosas inéditas, ¿eh? Como por ejemplo es la primera constitución en la historia de la humanidad que da derecho a la naturaleza como espacio de reproducción de vida. Entonces, esa nueva constitución ha sido la base de la nueva institucionalidad y con ello del nuevo Estado.
del Estado popular, del Estado integral, reemplazando al Estado burgués, y nos ha permitido pues hacer una serie de leyes y una nueva institucionalidad en función del bien común. Entonces, esa Asamblea Constituyente y la consiguiente Constitución que fue aprobada en las urnas por el pueblo ecuatoriano en el 2008 fue la base para la construcción de la nueva institucionalidad del Estado ecuatoriano. Entonces, ha sido fundamental la Asamblea Constituyente. Gracias, presidente. Por acá, adelante. Buenas tardes, presidente Rafael Correa. Nosotros estamos representando al Instituto Higgins de Rancagua. Queríamos hacerle una pregunta. Bueno, usted plantea una serie de conceptos que tienen que ser abordados con urgencia por todos los países de la región para llegar al buen vivir que usted plantea de manera plena. En Chile, durante la última década, han surgido diversos movimientos sociales que exigen justicia, mejor repartición de la riqueza y, por sobre todo, la igualdad. Entre ellos destaca el movimiento estudiantil que surgió en el año 2006 y ha sido continuado en el año 2011 y 2012, que exige, como usted muy bien sabe, educación gratuita y de calidad. La pregunta es, ¿qué siente usted al ver nuestra realidad nacional respecto a la educación, que no parece ser la mejor, y cómo proyecta el futuro de miles de jóvenes que intentan cambiar una realidad compleja y difícil de manejar para ellos? Bueno, primero me alegro que los jóvenes se concienticen y se politicen, ¿no? Otra de las herencias de la larga y triste noche neoliberal fue la satanización de la política. Precisamente esta intervención busca contradecir esos simplismos, que no son tanto simplismos, son cosas bastante bien, con objetivos muy claros, ¿no? Tratar de reducir el complejo problema del desarrollo a un problema netamente técnico, y por eso a los economistas nos elevaron al grado de sumos sacerdotes, ¿no? Acuérdense en los 90, principios de este siglo, los que tenían la última palabra, los árbitros del bien y el mal, eran los economistas, ¿no? Sobre todo los de esas burocracias internacionales. Yo les digo con todo cariño, no le crean mucho a los economistas, ¿no? Y para atender los problemas colectivos, los problemas públicos, se necesitan de hombres públicos, de políticos, por el verdadero sentido de la palabra, que tengan esa visión integral y busquen el bien público. Y esto no solo se dio a nivel económico, cuidado, y todavía sigue esa tendencia, esto se da también, por ejemplo, en la dimensión de derechos. Se sataniza el Estado. Los hombres públicos, los políticos, somos sospechosos por definición. ¿Y quiénes son los que tienen que hacer las políticas públicas, las políticas de derechos? Las ONGs, los que se llaman organizaciones de la sociedad civil, representantes de la sociedad civil. Yo me pregunto, si el presidente de la República, por haber sido electo por una amplia mayoría, ¿no es representante de la sociedad civil acaso? Y quieren que las políticas públicas en la dimensión de derechos vengan de sectores privados. Quieren privatizaron las políticas públicas, pero en lo económico sobre todo, y se sigue privatizando en el ámbito de derechos. Una lucha muy seria que tenemos. José Miguel ya salió, pero él sabe lo que pienso, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo aquello, ¿no? O sea, parte de esa visión necesita de que, o sea, el Estado es sospechoso por definición, los hombres públicos malvados por definición, y los que son querubines, transparentes, impolutos, que han bajado de las esferas celestiales, son los representantes de la organización civil. Esa es otra forma de privatizar las políticas públicas, hay que tener mucho cuidado. Así que me alegro, en primer lugar es una buena noticia, que los jóvenes no solo de Chile, de Ecuador, de toda América Latina, se estén concientizando y politizando, en el buen sentido de la palabra, no la política electoral, en su sentido primigenio, buscar el bien común, preocuparse por el bienestar de todas y de todos. Yo creo que la base, lo he dicho, ¿no?, de la democracia, de la justicia social del futuro, es una educación pública gratuita, de acceso masivo y de excelente calidad. En Chile tienen otro modelo, lo respeto mucho. Ayer discutíamos con el presidente Piñera de aquello y bueno, habrá que estudiarlo un poco más. Es interesante, ¿no? Ellos dicen, no, los chicos pueden escoger entre público, privado, y entre las privadas hay una sana competencia y paga el Estado, ¿no? Respetamos mucho el modelo chileno, sabemos que hay gente que no concuerda con ese modelo, como en Ecuador no concuerdan, ¿no?, con el modelo de fomentar lo público. Hay gente que todavía quiere esas escuelas exclusivas privadas, ya no para educarse, ¿no?, sino para mantener esos clubes exclusivos, casarse entre ellos y mantener las argollas que siempre han mantenido para casar bien a sus hijos, ¿no?, que
las estrategias que siempre han servido a nuestras burguesías, con sus barrios de lujo, con sus clubes de lujo, con sus colegios de lujo, etc. Entonces también hay gente que está en desacuerdo con el modelo ecuatoriano, pero nuestra propuesta es una escuela pública de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita. Creemos que ahí está la base de la democracia, la base de la justicia social, la base del futuro. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sabemos que usted tiene compromisos. No sé, creo que ahí había otro joven que quería la última pregunta de este grupo de jóvenes. Muchas gracias, señorita. Señor presidente, Rafael Correa, primero que nada felicitarlo por su exposición. Es la primera vez que me toca estar frente a un jefe de Estado en ejercicio y, bueno, reiterar mi felicitación. Y como yo me encuentro cursando tercer año medio y estoy elaborando una tesis en la cual yo propongo eliminar el Senado de Chile para dejar paso a un Congreso unicameral. Tengo entendido en Ecuador también es unicameral el Congreso. Y un argumento que tengo yo es que con un Congreso unicameral se logra una mejor representación. ¿Y usted cree que en la Asamblea Nacional de Ecuador, que es de una sola Cámara, se ha logrado plenamente el objetivo de que sea representativo del pueblo y el territorio ecuatoriano? Muchas gracias. Te voy a hacer preguntas complicadas, ¿no? Ojalá que la primera parte de tu trabajo sea eliminar el Senado, ¿no? Y la segunda parte eliminar el Congreso. A ver, nosotros tenemos un Congreso unicameral. Yo no me imaginaría Ecuador con 2 cámaras. Ya sí es tremendamente difícil, tremendamente lento, ineficiente, no hay el sentido de la urgencia. Pero hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas y tenemos que tratar esto, ¿no? Pero uno corre el riesgo del linchamiento mediático, dictador y todas las cosas. O sea, atreverse a pensar en nuestra América, sobre todo para cierta prensa que ha tomado el lugar de los partidos de oposición, es delito. Bueno, como yo vengo de la academia, nunca tendré miedo a pensar y a decir lo que pienso. Pero tenemos que tratar estas cosas, ¿no? Esos cuerpos colegiados, ¿no? Tan amplios, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Ecuatoriano 124 asambleístas, la responsabilidad se diluye. Entonces, ya se generan lealtades entre ellos, oficialistas, opositores, y responden a una lógica de conjunto, que no es la lógica de la sociedad, que no es la lógica de un proyecto político. Y la verdad es que la calidad de la legislación es tremendamente mala, muchas veces absolutamente inconveniente, ¿no? Te puedo dar ejemplos, o sea, nosotros nunca en la vida, ningún gobierno se había acordado de los héroes de nuestra sociedad, que no solo son los militares, ¿no? Sino también el policía que arriesgó su vida, salió herido, el bombero que salvó a algún niño, el ciudadano que se metió en un incendio y salvó a la familia, o sea, gente que fue más allá del cumplimiento del deber, hizo alguna acción heroica. Mandamos eso a la Asamblea y resulta que le pusieron expensión vitalicia a todos los veteranos de guerra, ¿ya? Entonces, claro, es fácil ser generoso con plata ajena y para no contrariarse entre ellos, todo el mundo aprobó eso. Yo veté eso y obviamente tuve una fuerte resistencia a esos veteranos de guerra, que son unos 5.000, y que incluso pues había riesgo de acciones violentas, etc. Entonces, esa irresponsabilidad absoluta con que muchas veces se actúa dentro de una asamblea, claro, eso depende también del nivel de madurez de cada democracia, ¿no? Pero yo creo que incluso, yo he vivido en Estados Unidos, etcétera, también se ve mucho de estos comportamientos. Es por la naturaleza misma, ¿no? Ese cuerpo colegiado, donde las responsabilidades se diluyen y donde se crean lealtades entre los miembros de ese colectivo que se ven todos los días. Y ya como que si se alejan de la realidad y dejan de representar a sus representados, perdóname la redundancia, o a un proyecto político, ¿no? Además de que son las contradicciones que no entiendo, que la Asamblea es la que tiene que fiscalizar al Ejecutivo. ¿Y quién fiscaliza a los fiscalizadores? Entonces se dan unos abusos terribles, ¿no? Yo tengo ahorita un impasse, si cabe el término, con la Asamblea porque prohibía a mis ministros dar información individual, sino todo a través de la presidencia de la Asamblea como establece la Constitución. La Constitución otorga la labor fiscalizadora a la Asamblea, no a cada asambleísta. Pero para no hacer problema, atendíamos a cada asambleísta. No te imaginas, hemos tenido como 9.000 pedidos de información, centenas de miles de documentos, ministros que han tenido que contratar equipos solo para tener fotocopiando todas las cosas que pedían los asambleístas. Hasta que dijimos, basta, ¿no? Quéjense lo que quieran, pero solo a través de la presidencia de la Asamblea. Las preguntas más absurdas, humillantes, groseras, muchas veces. Entonces,
Con respecto a tu pregunta, Ecuador no funcionaría con 2 cámaras, te aseguro. Ya con una cámara es bastante duro. Y es claro que, no sé, habría que pensar reformas creativas, etcétera, para que esos cuerpos colegiados, donde tiende a diluirse la responsabilidad, donde tiende a generarse lealtades entre ellos mismos, atenderse mutuamente, contentar a todo el mundo, donde no hay rendición de cuentas, no hay quien fiscalice a los fiscalizadores, hay que tener medidas para tratar de remediar esos problemas que son reales, son concretos. Recuerda que este modelo es el modelo de Montesquieu, ¿no? Que ya tiene más de 2 siglos, y que fue el equilibrio de poderes, fue una respuesta, de hecho Montesquieu fue muy influenciado por Locke, y una respuesta al absolutismo inglés y al absolutismo francés. Felizmente aquí no hemos tenido reyes, ¿no? Al menos hace ya algunos siglos de que somos independientes. Bueno, y habría que revisar pues este modelo después de más de 2 siglos, pero hablar de esto, uy, es anatema, ¿no? Ya verás cómo los torquemadas de la prensa me llevan a la hoguera mediática por osar pensar y proponer soluciones a un modelo que tiene más de 2 siglos de vigencia, ¿no? Y que tal vez ya no responde a la realidad del mundo actual. Así que felicitaciones con tu tesis, pero mira si vas de largo y no solo Senado, sino, cuidado, no estoy hablando del Senado chileno, ¿no? Estoy hablando del caso ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, una más, si me permite, porque es de uno de nuestros colegas de CEPAL, Osvaldo Zunkel, presidente de la revista. Osvaldo, ¿está aquí? ¿Dónde está Osvaldo? Así es, ahí está. Pero, profesor, Yo soy uno de los viejos te saludé a la entrada, pero no lo reconocí, disculpe. Pero usted es una de las referencias para todos nosotros. Qué orgullo que esté aquí, qué orgullo que se ha dado el tiempo para escucharme, ¿no? Me Muy siento amable. honrado, profesor. Muy amable. Quisiera volver Pero a... no sé si recuerda, perdone que lo interrumpa, profesor, pero hace unos 20 años un seminario en Quito, que era Neoliberalismo y Políticas Económicas Alternativas, y usted estaba ahí. Un estudiante de economía que le dijo, oiga, qué bien que usted habla español. Claro, si soy chileno, ¿no? Porque yo creía que era brasileño. Ese era yo, ese era yo. ¿Ya? Me acuerdo perfectamente de ese seminario, presidente. Y del estudiante que preguntó esa barbaridad. Qué bien que usted habla español. Claro, si soy chileno. Yo creía que era brasileño, profesor. Si me permite una pregunta basada en su interesantísima conferencia. La descripción que usted hizo de las políticas sociales me parece extraordinariamente importante, interesante, novedosa y aparentemente muy exitosa. La pregunta que yo me vengo haciendo desde hace ya algún tiempo es que en muchos de nuestros países, en el suyo mucho más que en otros, se ha puesto mucho énfasis en las políticas sociales, en la política de la superación de la pobreza, en la redistribución del ingreso, en temas de educación, de salud, previsión social, etcétera. Y yo me pregunto, volviendo un poco a la primera referencia que usted hacía del placer de estar aquí en esta casa estructuralista, ¿qué pasa con el otro lado de la película, el lado de la producción? Porque para sostener toda esa política social en el mediano y largo plazo, inevitablemente es necesario un proceso de acumulación productiva y más que eso, un proceso de diferenciación, de superación de la heterogeneidad estructural, de mejoramiento de las condiciones de producción y de trabajo y productividad en sectores que son sectores donde se emplea la enorme mayoría de la población y que sin embargo están generalmente quedan muy rezagados. Entonces la pregunta muy concreta es, ¿qué políticas sociales desde el lado productivo, desde el lado del desarrollo productivo, impulsa usted en su gobierno? Muchas gracias. Gracias, profesor. Y como siempre, una gran pregunta, ¿verdad? Nosotros tuvimos suerte, porque había mucho margen de acción. Realmente habían ganancias extraordinarias, habían excesos del lado del capital financiero, le hablé de las tasas de interés. Entonces, era lo cómodo, ¿no?, de los buscadores de renta. Mantener altas tasas de interés prestando poquito, a bajar tasas de interés y prestar más. Entonces, habían márgenes de acción para avanzar mucho en cuanto a justicia social, en cuanto a adecuado cobro de impuestos, mejora de salarios reales y con esos impuestos beneficiar al sector social. Pero usted tiene razón, eso tiene un límite si hacemos un análisis estático, porque en un momento dado, sin incremento de productividad, etcétera, usted no puede seguir aumentando salarios reales, eso lo tenemos muy claro. Esto también tiene que ver mucho con el modo de producción, ¿no? Todavía una acumulación privada concentrada en muy pocas manos, solo 2% de los ecuatorianos son propietarios de empresas.
Entonces también tenemos un margen de acción importante para cambiar el modo de producción, para la democratización de la propiedad. ¿Y cómo continuar esto? Sabemos que, y lo hemos hablado con los trabajadores y con los empresarios, que aquí en adelante hay que poner mucho énfasis en ciencia y tecnología, por eso estamos haciendo muchísimo, en competitividad sistémica en general, estamos haciendo muchísimo, infraestructura vial, energía mejor y más barata, 8 hidroeléctricas, en 2016 vamos a ser exportadores de energía, en este momento somos importadores. De hecho, es un programa a nivel de UNASUR, se va a hacer la interconexión regional y podremos exportar energía hasta Chile. Pero eso también mejora competitividad sistémica, puertos, aeropuertos, etc. Eso en cuanto a competitividad sistémica, servicios del Estado, mucho más eficaz y eficiente servicio público. Acabamos de inaugurar el servicio de aduana cero papeles, no todo electrónico, una sola ventanilla. Usted en la casa puede hacer todos los trámites para sacar su importación y en 2 días la tiene afuera. Entonces hay importantes pasos en ese sentido, competitividad sistémica en cuanto a infraestructura, servicio del Estado. Pero también, por ejemplo, en preparación de talento humano. No me gusta hablar de capital humano porque les insisto, el ser humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Este año acabaremos, y por aquí está René, 5.000, ¿no? Becas de pregrado y posgrado a todos los lugares del mundo. Es un programa, eso es más cantidad de becas que en toda la historia del país. No tiene límite presupuestario, el límite es técnico. Quienes sean admitidos en las 100 mejores universidades del país, hay 100 en cualquier carrera, y del mundo, perdón, y en las 500 mejores del mundo, en las 400 siguientes, en carreras que el país necesita. O sea, si alguien entra a Harvard, MIT, y hablemos claro, yo no tengo ningún problema, o sea, ¿cuál es el mejor sistema universitario del mundo? Y lo que sostiene Estados Unidos, hecho ese paso, el norteamericano. Entonces, y es uno de los problemas que tiene nuestra América. No hablé por la falta de tiempo, pero ninguna universidad latinoamericana está entre las 100 primeras del mundo. La primera en el último ranking, el QS, está la Universidad de Sao Paulo en el puesto 160. Es un problema gravísimo. Ninguna universidad ecuatoriana aparece en las 1000 primeras. Y solo en el ranking latinoamericano, solo considerando universidades latinoamericanas, la primera ecuatoriana es en el puesto 67, me parece. Entonces, Ecuador tiene un problema grave universitario que lo estamos enfrentando. Hemos cerrado 14 universidades por falta de nivel académico. O sea, no creo que haya habido una experiencia así peor en democracia en ninguna parte del mundo. Ecuador tiene un problema grave, pero es un problema de toda Latinoamérica, incluido Chile, que para Latinoamérica tiene una gran universidad, de las 10 primeras creo que 4 son chilenas, pero América Latina no tiene ninguna entre las 100 mejores del mundo. Entonces hay que aprender lo que más sabe y hay que acortar caminos y facilitar el avance por los caminos que otros ya recorrieron. Entonces, si nuestros chicos, posgrado o pregrado, encuentran admisión en las 100 mejores universidades del mundo, automáticamente el Estado lo financia. Y en las 400 siguientes, es decir, en total 500 mejores del mundo, siempre y cuando vayan a las carreras que el país necesita. Ya nos sobran abogados, nos sobran economistas, con todo respeto a antropólogos, necesitamos ingenieros, geólogos, oceanógrafos, etc. Y aquí no hay límite en presupuestario, el límite es técnico, que sean admitidos. Estamos invirtiendo muchísimo en educación, se ha cuadruplicado presupuesto de educación, estamos enfatizando mucho calidad, estamos empezando con familiarización con medios digitales, por ejemplo, ya tenemos el plan piloto de un niño en una computadora, de acuerdo a los resultados generalizaremos el programa, cosas que eran impensables en el país, se están evaluando profesores, se va a crear la universidad docente, bueno, se está haciendo mucho en talento humano que también va a beneficiar a las empresas. Ya como directos incentivos a las empresas, está el Código de la Producción, que es el primer ley, cuerpo legal, de fomento a la producción después de la ley de fomento industrial de los años 60 y 70, inspirada por el estructuralismo, por la escuela cepalina. Como todo se desechó por mala implementación y dijimos todo estaba mal, ¿ya? Entonces recién a los 40 años tenemos algo similar, con fuertes incentivos tributarios, con las zonas de desarrollo económico especial, donde el Estado pone logística, exoneración de impuestos, etcétera, si se van a establecer empresas a esas zonas con fines específicos. Los fines son 3. Diversificación industrial, que es uno de los grandes desafíos de la matriz productiva ecuatoriana. Nos va muy bien, pero haciendo lo mismo de siempre. Tenemos que hacer nuevas cosas y mejor. Logística. Entonces, por ejemplo, Manta, que tiene el mejor puerto de América del Sur, tiene un calado de 18 o 20 metros y aeropuerto, va a ser una zona especial logística, con exoneraciones de impuestos, etc. Y ciencia y tecnología e innovación, eso es Yachay, la primera ciudad planificada de la historia del país,
que va a ser una universidad de ciencia y tecnología. Vamos a colocar ahí de 19 institutos de investigación pública al menos 10. Ya hay muchas empresas nacionales e internacionales que van a colocar sus institutos de investigación. El lunes viajo a Carolina del Norte para ver el triángulo aquel, ¿cómo se llama exactamente? Bueno, con la Fundación Dole, con North Carolina, etcétera, donde en ese sector tienen 300 PhD, ¿no? Mucho más que todo el Ecuador, para establecer convenios y que nos vengan a poner centros de investigación en Yache. Entonces se contribuye también por ese lado. Mire, infraestructura, talento humano, incentivos productivos concretos, directos. Pero otra cosa adicional, y lo hemos pensado esto bastante bien. Usted es un experto en desarrollo, profesor, y sabe que los tigres asiáticos, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, tuvieron que soportar grandes dosis de explotación laboral para alcanzar su nivel de desarrollo. Corea del Sur todavía tiene la jornada laboral promedio más larga del mundo, 50 horas semanales. Eso los latinoamericanos no aguantaríamos, ¿verdad? Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur, en la época de despegue de Singapur, lo decía explícitamente: tenemos que aguantar explotación laboral, que vengan estos sin abusar de nosotros, para tener puestos de trabajo, para aprender, transferencia tecnológica, y ahí nos lanzamos nosotros solos. Y fue un éxito, pero después de mucho sacrificio. ¿Cómo evitar esa durísima etapa en América Latina? Que para bien o para mal incluso sería inaceptable, inviable políticamente, porque tenemos algo que no tenían esos tigres asiáticos, ni Corea, ni Taiwán, ni Singapur: recursos naturales, sobre todo no renovables. Entonces, con los recursos naturales no renovables que estamos haciendo estas becas, estamos invirtiendo en infraestructura, estamos invirtiendo mucho en ciencia y tecnología, para por esos medios ganar competitividad sistémica y competitividad micro, y evitar esa etapa durísima de explotación de la fuerza laboral que, por ejemplo, para su desarrollo tuvieron los tigres asiáticos. Entonces, todo eso estamos haciendo para respaldar la parte del sector productivo, y le insisto, sí, reconocemos que América Latina, en el caso de Ecuador, puede darse el lujo de mejorar las condiciones laborales y no con ello disminuir crecimiento, puestos de trabajo, porque tenemos recursos naturales para compensar con los recursos aquellos que nos dan nuestro petróleo, minas, tal vez la pérdida de competitividad que da el pagar mejores salarios. O sea, para nosotros la clave para competitividad no van a ser los salarios, sino que van a ser esas carreteras, esa energía más barata, esos incentivos tributarios, y es claro, eso lo podemos hacer gracias a los recursos naturales con que cuenta nuestra región. Señor presidente, muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle algo, señor presidente, y es lo siguiente. Este grupo que está de este lado son los directores de la CEPAL. Que el embajador también del Ecuador. ¿Y estás cachueleando, Francisco, acá? No, pero por acá están los directores. Con todo lo que ganan los embajadores, más... No, pues, bueno, también, ¿verdad? cachueleando. Pero fíjese que hicimos un documento que se llama Cambio Estructural para la Igualdad, donde hablamos de política industrial, donde hablamos de que no solo en lo social se juega lo social, donde hablamos de que el horizonte es la igualdad, el camino es el cambio estructural y el instrumento es la política. Y nos gustaría debatirlo en Ecuador, debatirlo con usted y con sus ministros que están aquí, que saludo a Ricardo Patiño, Jorge Glass, María Fernanda, Erika Silva y René Ramírez, discutirlo con su equipo y hacer esto en lectura del Ecuador. Quiero proponerle eso, presidente. Alicia, quiero que nos invite a discutir. Tú sabes que no necesitas invitación, solo tiene que decirnos cuándo vas. Listo. Bienvenida siempre, ¿no? Muchas bienvenido gracias, a todos señor ustedes. presidente. Muy inspirador. Muchas gracias por estar con nosotros.